La distancia corta en el boxeo es uno de los temas que frecuentemente están solicitando y de los cuales más se busca hablar. Entonces hoy día vamos a ir con una cuestión central que es salir de la línea de ataque. Hace unos días recuerdo haber visto un video donde un sujeto proponía colocar la cabeza en el centro del pecho. Es algo que sí se ocupó en el boxeo en algún momento en 1900, pero actualmente no es poner la cabeza en la línea de ataque, no es una buena idea, jamás. Por lo tanto, la forma de entrar en las distancias más cortas es salir de la línea de ataque. ¿Qué significa esto? Mover el cuerpo, o al menos la cabeza, del camino del golpe que viene. Es una cuestión, uno puede decirlo aquí sentado, ¿no? Básico, pero muchas veces cuando está sucediendo todo, no se tiene conciencia de que es lo que hay que hacer. La idea es crear oportunidades, no solo en la defensa, sino que ir creando espacios para poder avanzar. ¿En qué se basa esta idea de salir de la línea de golpe? Primero que nada, el movimiento de cabeza. Inclinar la cabeza o el torso ligeramente hacia un lado y agacharse bajo un golpe. Estos son movimientos fundamentales. Insisto, es importante decir cuando las cosas se deben ejecutar. A pesar de que uno diga, no, que básico, no, que lo más básico, bien hecho, siempre va a funcionar sobre lo complejo y hecho a la rápida. La idea de hacer estos movimientos ligeramente hacia un lado o agacharse, que es lo que se conoce como el slip and bowing, permite esquivar un jab o un recto y estar inmediatamente en posición para contragolpear. Uno de los boxeadores contemporáneos que más hace esto de mejor manera, Canelo Álvarez, por ejemplo. El movimiento de cabeza que tiene es muy limpio. Y la idea, obviamente, no estoy hablando de un alto grado de maestría del boxeo, la idea siempre va a ser que el golpe esté a milímetros, dando espacio para contragolpear. Por supuesto que esto, insisto, es un grado de alta maestría en el boxeo. Otro elemento importante son el pivotar. Hay un boxeador antiguo, actualmente, claro, se conoce más a Gervonta Davis, pero hay un boxeador antiguo de los 70, Aaron Pryor, que hacía un movimiento de pivote y cambio de ángulo hacia la derecha con la pierna atrasada saliendo en diagonal, la pierna derecha, salía en diagonal hacia la derecha. Y con este movimiento se posicionaba inmediatamente. Otro movimiento parecido es Orlando Calizares, que también tiene un movimiento similar. En ambos casos, podemos ver el desplazamiento total de un ángulo para cortar el ring. Y la idea acá es pivotar de la línea central del oponente y dejar su guardia expuesta y ponerse en una posición ventajosa. Diría que bueno, contemporáneamente quien mejor hace esto es Vasil Lomachenko. Hay que imaginar que moverse alrededor del oponente para buscar un ángulo de golpe que sea mejor. Claramente, por ejemplo, estilos como el boxeo cubano enfatizan mucho en esto. Otra cuestión para cortar y salir de esa línea de ataque son los pasos laterales. Dar un paso lateral rápido no solo te va a sacar de peligro, sino que también te acerca al lado del oponente, interrumpiendo su base, dejándolo vulnerable para golpes al cuerpo o combinaciones rápidas. Entonces, en el boxeo estar estático es una de las cuestiones más perniciosas que puede ocurrir. Siempre alguien pegado con los pies al suelo lo que va a producir es básicamente que va a ser un saco de boxeo caminante. Entonces, los movimientos laterales son relevantes. ¿Cómo acortar el espacio? Ya hablamos de qué podemos hacer para evitar los golpes en corta distancia, pero ¿cómo acortar los espacios? Acortar el espacio es un complemento perfecto para salir de la línea. Una vez esquivado, como lo dijimos anteriormente, los movimientos, el mover la cabeza, el paso lateral, el paso lateral hacia el lado o el pivote de ángulos, ya nos van a sacar los golpes, pero ¿qué hacemos cuando nos sacaron los golpes? Y acá hay cuestiones que obviamente las vamos a ir hablando en otros podcasts porque son de largo desarrollo, pero algunos elementos a considerar son la entrada agresiva, cerrar distancia. Esto implica avanzar rápidamente después de una esquiva y un pivote. Esta cuestión es relevante
Yo he sido juez de boxeo amateur algunos años, y una de las cuestiones que uno ve frecuentemente es como, ya, pasa el golpe, lo esquiva bien y se queda ahí, o avanza muy lento, o avanza con un volado de derecha. Pero hay una cuestión central, que es esta entrada agresiva, que es salir a la izquierda o a la derecha y inmediatamente un jab de distracción o una finta para cubrir la entrada y presionar. Esto es algo que evidentemente se debe practicar constantemente. Y, insisto, son movimientos que tienen en el boxeo alrededor de 100 años. Uno de los ejemplos más clásicos de este tipo de movimientos es Henry Armstrong, 1930, y el tipo ejecutaba estos movimientos con maestría. Entonces, a no perderse en ideas excesivamente complejas de tiempos de reacción, circuitos extraños, eh, los 1000 saltos pliométricos que son útiles, pero la técnica de boxeo siempre va a ser la que gane combates. Otro elemento que también es relevante, que es el control del clinch. El clinch es una forma de descansar y los boxeadores expertos lo van a usar para cortar distancia y sofocar golpes en el oponente. Quien hacía esto también con bastante maestría, Roberto Urano, uno de los mejores boxeadores agresivos de todos los tiempos. Muchos boxeadores, como Von Crusher Smith o Evander Holyfield, bloquearon a Mike Tyson, quien por supuesto tenía una distancia corta de extrema habilidad, con clinch. Y acá hay algo que, por ejemplo, Evander Holyfield, voy a decirlo, no lo hacía de una manera muy limpia, que digamos, hacía el clinch, sofocaba al oponente y luego al separarse creaba espacio para colocar sus propios golpes potentes. Es así como noquea a Mike Tyson. El clinch en sí mismo obviamente sería un capítulo completo, el clinch en sí mismo es una forma muy compleja de desarrollar el boxeo. Pero es uno de los elementos que va a permitir salir de la línea de golpe y castigar. Otra idea son los golpes cortos y potentes. Una vez en la corta distancia, los golpes cambian, se priorizan los ganchos, los uppercuts, los golpes al cuerpo. Todos estos golpes no necesitan un gran recorrido para generar potencia, porque se basan en la rotación del torso. Mike Tyson tenía esta capacidad única de entrar y lanzar golpes muy rápidos, muy explosivos. Pero antes de Mike Tyson hay otro boxeador, porque me encanta Mike Tyson, pero siempre pienso que es una especie de prodigio único, que tenía una habilidad excepcional. Hay otro boxeador que puede ser José Torres o Floyd Patterson, quienes tenían esta capacidad de estar en el ángulo y comenzar. Hay algo que me llama mucho la atención del sistema de Kutamato, que comenzaba a combinar de la derecha a la izquierda. Generalmente la técnica de boxeo se combina de la izquierda a la derecha. ¿Sabes? Entonces, lo que hacía Floyd Patterson, por ejemplo, comenzaba desde abajo hacia arriba con un gancho de derecha al cuerpo, un gancho de izquierda al cuerpo, y inmediatamente colocaba en ese mismo ángulo un uppercut de izquierda muy explosivo. Es una cuestión, eso lo diseñó Kudamato, ¿ya? Pero es un buen ejemplo, Floyd Patterson, sobre todo por ejemplo con Brian London, lo rápido que es capaz de combinar la explosividad de golpes. Es una cuestión relevante a la hora de observarlo. Dominar la corta distancia requiere una combinación de agilidad, comprensión profunda de los ángulos en el boxeo, o sea, dónde están los espacios, y entender que los espacios que tengo para conectar qué tipo de golpes. Y también hay una cuestión de audacia. O sea, no se puede esperar combatir bien en corta distancia si es que no eres audaz. Eso es una cosa que todo boxeador de la historia que ha sido exitoso en la corta distancia son boxeadores que tienden a cortar la ventaja del contrario, son boxeadores audaces, son veloces en la forma que tienen de atacar y imprimen una potente presión. Entonces, por supuesto que cada uno de estos puntos a desarrollarse, ¿no? Lo vamos a hablar en próximos capítulos. Me gusta hablar de la distancia corta porque es uno de los temas que más demanda hay, que más le interesa a la gente. Así que bueno, eso sería
el capítulo de podcast de hoy. Estamos en todas las redes, en Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Síguenos para más en el legado del Jafra.